Buenos días, maestra y compañeros. El día de hoy, mi equipo y yo les hablaremos sobre el sexenio que tuvo Gustavo Díaz Ordaz. El equipo está conformado por mi compañera Franco Vázquez Valeria, Guzmán Romero Emanuel Antonio, Granados Hilario Aidan y su servidora Amezola Gutiérrez Daniela Amaya. Le cedo la palabra a mi compañero Emanuel, que le dará una breve introducción sobre el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el cual duró de 1964 a 1970, estuvo marcado por el desarrollo económico, la modernización de la infraestructura y una política autoritaria que reprimió con fuerza algunos movimientos sociales, como lo es el movimiento estudiantil del 68. Algunos puntos importantes de su mandato son los siguientes: el desarrollo económico y la infraestructura, la organización de eventos internacionales, una política autoritaria y de represión y las reformas sociales y laborales. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Daniela Amaya. Bueno, ahora hablaremos de las características del modelo económico que tuvo este presidente. Este presidente tuvo un modelo económico estabilizador. También se conoció como el milagro mexicano, que se implementó entre 1954 y 1970. Este modelo buscaba estabiliz- estabilidad económica y crecimiento sostenido. Lo, logró un crecimiento del PIB del 6.6% anual y una inflación del 2.2%. Este modelo se caracterizó por el proteccionalismo, un cambio fijo y la promoción de la inversión tanto nacional como extranjera. Este éxito fue acompañado de desigualdades y un autoritarismo estatal, lo cual limitaba a la población a, de participaciones sociales y reprimió muchos movimientos laborales. A continuación, le doy la palabra a mi compañero Emanuel. Yo les voy a nombrar los objetivos del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Su gobierno tuvo como objetivos principales impulsar el desarrollo económico, consolidar la modernización del país y mantener el orden político y social, aunque algunas formas no fueron las mejores para lograrlo. Su principal objetivo y el más destacado que se le reconoce de su gobierno fue el desarrollo económico y la estabilidad financiera del país. El principal objetivo de esto era continuar con el modelo del desarrollo estabilizador, caracterizado por el crecimiento económico sostenido y la baja inflación. La modernización de la infraestructura también fue un punto muy importante en su lista de objetivos del presidente. El objetivo era impulsar grandes proyectos de infraestructura para fortalecer el desarrollo del país. Y otro punto muy destacado y pues creo que el más importante fue el control político y social que tuvo el presidente sobre el país. El objetivo era el mantener el orden y la estabilidad social frente a movimientos sociales y estudiantiles. Algunas de estas acciones fue reprimir protestas y movimientos opositores, como el movimiento estudiantil de 1968, con la intención de consolidar el poder del Estado, y también buscaba un control estricto de los medios de comunicación y de los sindicatos. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Franco Vázquez Valeria. Yo les voy a hablar sobre sobre los aciertos y los errores que tuvo durante su gobierno. Y primero es que un acierto que tuvo fue un crecimiento económico en donde promovió el crecimiento del PIB del 6 al 8%. También hubo reforma agraria en donde se impulsó un plan agrario integral, hubo industrialización rural
Y también durante este sexenio se inició la construcción del sistema de transporte colectivo, o más conocido como el metro. También aumentó el presupuesto para la educación pública, se promulgó la ley del trabajo, se le otorgó el voto a jóvenes mayores de 18 años, fomentó la electrificación del país, firmó algunos tratados rurales y económicos con América Central. Eh, hubo, hubo una ley que implementó para regular bienes del Estado. También se firmó el Tratado de Tlatelolco, perdón, y fue trató sobre las armas nucleares aquí en América Latina. También hubo infraestructura hidráulica, hubo una operación llamada Galeana, donde fue la responsable de la represión militar durante el movimiento estudiantil de 1968. También mejoró sus relaciones con Estados Unidos y ya. Y y en los errores que tuvo durante su gobierno, el más conocido fue la represión del movimiento estudiantil, en donde en 1968 hubo una represión violenta contra estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, entre otros, y esta culminó en Tlatelolco. También hubo desinformación, esto quiere decir que hubo información falsa sobre el comunismo y de este tema de la matanza. Hubo violaciones a los derechos humanos, también hubo falta de diálogo, mala gestión económica, y también se colaboró con la CIA, lo que fue un objetivo de controversia en la sociedad. Este, Hubo espionaje y persecución, destrucción de archivos, donde prácticamente bueno, en esta se sospecha que hubo una desaparición o se destruyeron documentos con información comprometedora, hubo falta de responsabilidad política, manipulación mediática, también hubo crisis, hubo promesas que no se cumplieron en el sector bueno, hablando socialmente y políticamente. Hubo aislamiento internacional debido a la represión de los estudiantes y hubo desinterés por la democracia. Esto igual se puede ver mucho reflejado en la matanza de Tlatelolco de 1968. Y bueno, a continuación le cedo la palabra a mi compañera Mesola Gutiérrez. A continuación hablaremos de las variables económicas con las que Gustavo Díaz Ordaz recibió al país. Como ya se había mencionado, México pasaba por el milagro mexicano, por lo que recibe al país con una estabilidad económica pues relativamente buena. También mantendría el dólar en 12.50 pesos, con una baja inflación, este, con un 2.5 anual de inflación, un desarrollo industrial que pues fue bueno para el país, también una balanza comercial agrícola que favoreció a las exportaciones de los de los productos agropecuarios y forestales. También tuvo una inversión pública en la infraestructura del país. Su modelo económico pues seguía siendo un desarrollo estabilizador, igual manteniendo la economía y el crecimiento sostenido. Y por último, recibe al país con una deuda externa que fue de alrededor de 6 millones de dólares. Le cedo la palabra a mi compañero Granados Hilario. Bueno, pues yo ahora hablaré de algunas variables económicas con las que dejó al país. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz dejó un legado económico caracterizado por el crecimiento sostenido del PIB,
que osciló entre el 6% y el 8% anual, y una inflación controlada en 2,7%. Su administración continuó con el modelo de desarrollo estabilizador, fomentando la industrialización y la inversión de infraestructura, como refinerías y aeropuertos. La balanza comercial también fue favorable, con exportaciones que aumentaron significativamente durante su mandato. Sin embargo, la desigualdad social y el desempleo persistieron. Bueno, compañeros, para terminar, les daré una breve conclusión sobre este gobierno. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que fue de 1964 a 1970, se destacó por la continuidad del modelo de desarrollo estabilizador, logrando un crecimiento económico sostenido de 6 a 8% anual y con una baja inflación de 2,7%, con importaciones, avances en infraestructura y un desarrollo industrial. Sin embargo, su administración quedó marcada por el autoritarismo, la represión del movimiento estudiantil en 1968 y un legado de violaciones a derechos humanos. A pesar de los logros económicos, persistieron desigualdades sociales y un descontento popular que desombrecieron su mandato y generaron tensiones políticas y sociales duraderas. Gracias. Esto fue todo por el equipo del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Muchas gracias por su atención.